Diputada doña Alessandra Hernández. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Me gustaría empezar contextualizando cómo se llega a la situación en la que estamos con la entrada de la AP9 en Vigo. Cuando se diseñó, partía de un modelo teórico muy tecnicista a la hora de percibir el tráfico, que priorizaba una política de transportes solo pensando a nivel de las grandes infraestructuras, pero donde no tenía en cuenta factores específicos como los barrios, la población y sus movimientos pendulares. Con toda probabilidad, si se hubieran tenido en cuenta, habrían determinado otra jerarquización del tráfico que mejorase la interrelación entre estos barrios. Es un modelo teórico que se centra en las grandes infraestructuras y que sirve y es de utilidad en grandes ciudades, pero que es ineficaz en ciudades de tamaño medio como Vigo, porque no gestionan una escala tan grande. Esta estrategia, como digo, respondía a la necesidad de una conexión a nivel estatal de todos los grandes núcleos urbanos, pero no tenía en cuenta la realidad del caso vigués, que es que no tiene un único centro, sino que la realidad de Vigo es pluricéntrica y donde hay células poblacionales como Teis o Chapela que siguen teniendo funcionamientos autónomos y que requerirían de mejorar la conectividad entre estos núcleos y no solo de esa lógica estatal de las grandes infraestructuras de conexión de las grandes ciudades, que, como digo, no encaja con esa realidad de ordenación del territorio gallego, sino que requiere una conexión de las grandes ciudades, pero analizando la complejidad nuestra propia. Por lo tanto, uno de los objetivos de esta conversión en travesía urbana es permitir la conectividad entre barrios y parroquias y dar solución a un problema estructural que viene de lejos. Hay un problema estructural, pero también hay problemas puntuales. La entrada o salida, como se quiera, según cómo se mire, de la AP9 en Vigo acaba directamente en el centro de la ciudad sin ninguna planificación de la jerarquización del sistema viario. Creo que visualmente se va a entender mucho mejor, por eso traje esta foto, ¿no? Todos recordamos el Scalestri en Vigo, que fue un completo desastre, donde planteaban la entrada de la autopista directamente en la Gran Vía. Realmente esto no se llegó a solucionar y que, aparte, como podéis ver, la forma en que entraba en la ciudad era entre medianeras, bueno, como digo, sin una jerarquización, ¿no?, del sistema viario. Realmente este problema no se llegó a solventar. Lo único que se hizo fue bajar la cota, pero se reutilizó ese mismo trazado y, por lo tanto, se mantiene el mismo problema urbanístico, ¿no? Por lo tanto, hace falta abordar este problema urbano, que además se fue agravando con el tiempo, ya que la ciudad fue creciendo en paralelo a la AP9 y lo que hizo que la autopista atraviese hoy gran parte de la ciudad y genere graves problemas de contaminación acústica, que, por cierto, los vecinos están hartos de denunciar, ya que ni siquiera se le han puesto unos míseros paneles acústicos, y que además a nivel urbanístico generó una brecha urbana que se evidencia en la escasez de viales transversales que comuniquen un lado con el otro, con el agravante, además, de que es una zona con muchísima pendiente y a la cota a la que se ha puesto la autopista genera que desde la parte de abajo pues haya muros que llegan a los 6-7 metros de altura, que, por cierto, con las obras que están haciendo a la altura de Chapela lo están agravando. Esto, digamos, que es el histórico, ¿no?, de cómo se construye esta AP9, pero en el año 2000, en el momento en que la AP9 no llega a Vigo como extremo final, sino que existe una continuidad hacia Portugal y la AP9 se convierte en una circunvalación de la ciudad, tenemos por fin una oportunidad de repensar esa entrada en Vigo, que queda como un apéndice suelto de esa circunvalación, de readaptar esa entrada a una nueva funcionalidad en el sistema viario. Por eso traemos esta proposición para actualizar este tramo en travesía urbana. Es una oportunidad. Vemos muy positivamente que hay consenso de todos los partidos, pero creemos que es importante también perfilar un poco cómo vemos el diseño de este proyecto, porque no creemos que la conversión en travesía urbana no se debe quedar solo en el cambio del título de la vía, la reducción de la velocidad y un par de rotondas, sino que debe ser una oportunidad para solucionar problemas urbanísticos enquistados de fondo. Por eso quiero plantear algunas ideas. A nivel estructural, que es lo que hablaba en un primer momento, es necesario mejorar los accesos de la AP9 desde Rande hasta Vigo, de forma que el vial funcione como vertebrador de los diversos núcleos, aliviándolos de tráfico, especialmente en los centros de Teis y Chapela. En segundo lugar, y en la escala más urbanística, es necesario realizar un proyecto de reconversión de la travesía urbana desde Torres de Padín hasta Vigo,
que tenga como objetivos la mejora de la permeabilidad entre ambos márgenes del vial, la reducción de la contaminación acústica y la mejora de la calidad del espacio público. Y, en tercer lugar, y ya más en lo concreto, en lo puntual, es esa tan mal resuelta conexión entre la ciudad y la autopista. Es necesario abordarlo como un proyecto integral para todo el entorno que tenga como objetivo generar un continuo urbano entre la estación de tren y autobuses. Que la estación de tren de autobuses que se va a hacer es una oportunidad también para regenerar el entorno, que permita ese continuo entre las estaciones y la calle de García Barbón y Canadelo, para mejorar el espacio público, dotándolo de entidad a través del soterramiento, tanto del acceso como de la salida de la P9. Y yo creo que este es uno de los puntos más importantes y que tiene más potencial. Es importante que dejemos de ver toda esta zona como un conjunto de espacios residuales que van quedando después de diferentes actuaciones y que pongamos todo el espacio a dialogar entre sí, de forma que se resuelva conflictos como el que está generando la estación de tren, que no dialoga con el espacio público que tiene en el entorno, porque está ocupando la parcela de una forma nefasta. Ya por último, simplemente quiero dejar un último mensaje. Estas son nuestras propuestas y espero que las valoren. Un último mensaje. Siguen ustedes vetando nuestra propuesta de transferencia de la P9. Queremos recuperarla para lo público y gestionar las infraestructuras de forma que sean coherentes con nuestra realidad territorial. Les pedimos otra vez que levanten el veto a esta iniciativa. Y porque además su decisión de vetar esta transferencia afecta especialmente a Vigo. Vigo es la única ciudad por las que pasa la P9 en la que la circunvalación sigue teniendo peajes y no se está vetando. Con el veto a la P9 también se veta la función de conectividad con el área metropolitana de esta autovía. Y hay dos casos muy sangrantes. El que tiene que ver con Redondela, donde hay un precio muy abusivo y más... Es bastante lamentable que la gente que va de Redondela no pueda tener una conexión a Rande, pero lo peor es que le hacemos ir de Redondela a Vigo, pagar el peaje para ir a Rande. O sea, yo creo que esto es un abuso evidente. Y el otro caso también sangrante es respecto a Porriño, que hace parte del área metropolitana de Vigo y para la cual la A55 no es una alternativa, porque no es una alternativa obligarnos a tener accidentes. Se aprobó la semana pasada nuestra iniciativa de liberar el peaje en ese tramo, espero que se tenga en cuenta. Y, también dejar un mensaje de que aún por encima de que tenemos unos peajes completamente abusivos, acabamos de enterarnos esta semana de que el Ministerio de Fomento va a permitir que Audasa suba un 3% los peajes, cuando es una autopista que está más que amortizada, donde la empresa, de cada 3 euros que recauda, uno lo convierte en beneficio. Por favor, dejen de darles beneficios a esta empresa. Y ya acabo. Simplemente planteamos estas alternativas como propuestas constructivas para que se tengan en cuenta. Esperemos que se aproveche la oportunidad para abordar cambios estructurales. Es una oportunidad para planificar mejor y, sobre todo, de utilizar los recursos públicos de forma más eficiente. Gracias. Muchas gracias, señora Fernández. Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la diputada.